Hola, mi nombre es Rodolfo Rosales y me acompaña mi esposa Tomasita Rosales. Y juntos le damos una cordial bienvenida a su programa Hogar Dulce Hogar. Hoy estaremos conversando nuevamente con ustedes sobre el tema la comunicación en el matrimonio. ¿Por qué es importante la comunicación en el matrimonio? Esa es una buena pregunta que yo le iba a hacer a usted también, pero ya que usted me la hizo primero, entonces sí es importante que nos preguntemos, ¿por qué es importante? Yo estaba pensando que el matrimonio básicamente es una relación entre dos personas. Por supuesto. Entonces cualquier relación crece o disminuye o se deteriora dependiendo del tipo de comunicación que haya. Las empresas, las grandes compañías trabajan a base de la comunicación. Tristemente, las noticias, la tecnología, cómo ha aumentado ahora, la gente se puede comunicar de un extremo del mundo a otro. Se pueden comunicar con los astronautas cuando andan allá afuera en el espacio. Y es increíble que entre la pareja cada vez la comunicación es más pobre, se deteriora cada vez más, como que somos más incapaces de comunicar. Podemos comunicarnos con el mundo allá, lejos, pero somos incapaces de comunicarnos con aquellos que están tan cerca de nosotros. Y por supuesto que la comunicación es bien importante para el matrimonio, para la familia. Y hoy vamos a ver algunas razones por qué es importante. Estamos diciendo que como relación lo necesita la pareja, pero veamos un trasfondo bíblico primero antes de entrar en algunas cosas más amplias de la comunicación. Y antes de entrar a ver el consejo bíblico, claro, el fundamento bíblico, me gustaría que comenzáramos con una oración. Por supuesto que sí. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias porque nos permites la oportunidad de estar en este lugar y gracias también porque nos permites hoy conversar acerca de este tópico tan importante como lo es la educación en la familia, en el matrimonio. Te pedimos que nos ayudes y especialmente a aquellas personas que están al otro lado de la pantalla, Señor, que a lo mejor están pasando por algún problema de comunicación, mala comunicación o muy pobre. Señor, que a través de este programa, a través de la plática que vamos a tener en esta ocasión, ellos puedan darse cuenta, encontrar una solución práctica a su problema y así entonces todos podamos recibir tu bendición. Amén. Por favor, acompáñanos y ayúdanos, en el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Muy bien, decíamos entonces que en la Biblia se nos presenta algo acerca de la comunicación, diríamos como las bases bíblicas. Claro. Y a mí me gustaría buscar en la Biblia directamente. Vemos que en Génesis tal vez ni hace falta mencionar versículos, porque todo el capítulo 1, hablando acerca de la creación, nos dice por 7 veces, o sea, una vez cada día, Dios dice, pero la Biblia dice, y dijo Dios. Cada vez que iba a crear algo, la Biblia dice, y dijo Dios, y dijo Dios. En primer lugar, tenemos, sea la luz, y fue la luz, versículo 13. Y entonces después, dijo Dios, sepárense las aguas, dijo Dios, produzca la tierra, dijo Dios, produzcan las aguas. Eso de dijo Dios, me hace pensar que Dios realmente es un comunicador por excelencia. ¿Cómo lo ve usted? Definitivamente, es nuestro ejemplo a seguir. Yo creo que Dios no podría estar solitario como algunos piensan, que Dios es el creador, sí, pero que después que nos crió se fue a un rinconcito por allá, se retiró a su torre de marfil y ahí se quedó nada más desde lejos mirando a ver qué pasaba con sus criaturas. Yo no creo en esa posición, yo creo que Dios está constantemente comunicándose con sus criaturas y Él no puede vivir sin estarse comunicando con nosotros. Tal vez usted ha leído el libro de Samuel, Primera de Samuel, cuando Dios llama
Ese libro tiene una parte ahí que es bien triste, que dice que escaseaba la palabra de Dios en aquellos días. Es decir, cuando Dios deja de comunicarse, el mundo entero lo siente, la humanidad. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita estar en contacto con Dios para que su relación con Él pueda crecer. No solamente comunicarse con Él, sino recibir también la comunicación de parte de Dios. Génesis 1:26, encontramos también la última parte de ese capítulo cuando vemos que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Y cómo dice que lo hizo? A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, si Dios es un gran comunicador, entonces Dios hizo al hombre a su imagen, entonces el hombre tiene que ser un comunicador. Por supuesto. Tiene que ser un comunicador. Y nosotros comunicamos de diferentes maneras, ¿verdad? Así es. No solamente con nuestras palabras, sino con nuestros gestos, con nuestra manera. Así que hay otro pasaje también que me llama mucho la atención en cuanto al poder de Dios, al poder de la palabra, ¿verdad? Me gustaría, si usted quiere leer el Salmo 33, hay 2 versículos ahí que yo quiero que usted nos lea, porque es bien importante ver cómo la palabra tiene un poder maravilloso. Primero dijimos que Dios es comunicador, ¿verdad? Pero luego entonces Dios usa la palabra para comunicarse, la palabra. Y yo quiero que tome en cuenta ese contexto, ese concepto, la palabra, dice. Versículo 6 primero. Dice así, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Y el 9? Porque él dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. Amén. Nota qué importante es este punto. Dice que Dios es comunicador, en primer lugar. Él hace al ser humano a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces lo está haciendo un comunicador también. Dios no hace al hombre para estarse ahí callado. Bueno, es más, si no hubiera sido necesaria la comunicación verbal, pues a lo mejor no le hubiera hecho boca ni lengua, ¿verdad? O a lo mejor boca sí, pero lengua no, para que no hablara. Pero bueno, eso es importante. Dice que la palabra de Dios tiene poder. La palabra, la palabra de Dios, Dios dijo y fue hecho. Él habló y las cosas llegaron a la existencia. Como que son poderosas esas palabras, ¿verdad? Cómo Dios tiene la capacidad para actuar de esa manera. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos comunicadores. Ahora, ¿cuánto poder y cuánta importancia tiene la comunicación? Porque antes de pasar a la comunicación entre 2 personas en el matrimonio, yo quisiera decirle que hay una parte que me llamó la atención. Fíjese, cuando dice acá en el libro de Salmos que por la palabra de Jehová fueron hechas todas las cosas, y vamos al Nuevo Testamento, dice que Jesucristo es la palabra. Claro. Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Sí se dio cuenta eso en San Juan, ¿verdad? Entonces, hay otro pasaje también en el Nuevo Testamento que está en Hebreos, que también nos dice acerca de la palabra que se hace carne, cómo Dios se comunica de diferentes maneras con nosotros, con sus criaturas. Aquí en Hebreos encontramos en el capítulo número 1, y vamos a ver aquí, ya lo encontramos. Hebreos capítulo número 1 y versículo número 1 también. Fíjese nomás, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, dice que Dios en el pasado habló con nuestros padres de muchas maneras, por medio de los profetas, pero hoy, ¿cómo nos habla Él? Por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Por esa razón, fíjese, por esa razón es que yo entiendo ahora cuando Andrés le pregunta al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. San Juan 14 está esa experiencia. Entonces el Señor le dice, ¿cuánto tiempo hace que yo estoy con ustedes? Lo que yo quiero decir con esto es que Cristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios hecho carne, y Dios se comunica a través de su Hijo, quiere que nosotros lo conozcamos a Él.
O sea, la comunicación de Dios para con nosotros es a través de su Hijo, a través del Hijo es que nosotros lo podemos conocer a Él, relacionarnos mejor con Él. Ahora, trayendo este concepto al matrimonio, que es lo que ahora tenemos en nuestro tema, ¿cómo la comunicación? Si Dios es un comunicador y Él quiere que nosotros aprendamos a comunicarnos, eso es con un fin específico. Es que nuestra relación sea siempre fuerte, porque nos conocemos a través de la forma como nos comunicamos. La comunicación, entonces, ¿cómo podríamos definirla? ¿Cómo podríamos definir la comunicación? Es como un proceso complejo e incompleto de dar y recibir información y valoración. Pero resulta que en el matrimonio muchas veces, y esto es lo que trae algunas situaciones negativas, a veces está uno de los cónyuges interesado en dar a conocerle cualquier noticia a la otra persona y llega quizás entusiasmado a comunicarle, a contarle lo que ha pasado en ese momento, y le está hablando y le está hablando, y la otra persona está entretenida, ya sea que está leyendo o está en la computadora o está escuchando música, y el otro cónyuge está contándole la historia, y al final sí, sigue. Y cuando se da cuenta, como que reacciona y luego vuelve y pregunta, ¿qué me estaba diciendo? Y entonces ahí es donde viene la situación negativa, porque eso no es comunicación. Porque para que exista una comunicación, debo de transmitir el mensaje y la otra persona tiene que escuchar mi mensaje, o yo aprender a escuchar a la otra persona. Y así, de esa manera, sí nos vamos a entender. Entonces vamos a evitar muchas situaciones negativas, simplemente por aprender a escuchar, y así de esa manera saber transmitir un buen mensaje también. Sí, tiene razón. Ese es un problema serio en el matrimonio. Exacto. Porque a veces nos olvidamos que Dios nos hizo solamente una lengua y nos hizo dos oídos, porque parte del proceso de la comunicación es saber escuchar a la otra persona, y a veces nosotros nos encanta hablar, y hay personas que hablan y hablan y hablan y nunca terminan, y a veces hay que decir, ahora déjame decir algo. Entonces eso es un problema. Cuesta que paren cuando comienzan a hablar. Entonces piensan que la comunicación es nada más de una vía, ¿verdad? Nada más de escuchar y escuchar. A veces me ha pasado cuando está uno hablando por teléfono y uno está escuchando bien interesado a la otra persona hablando, pero uno se tarda un rato sin decir una sola palabra. Entonces la otra persona para de repente y dice, ¿aló? ¿Estás ahí? Uno tiene que decir algo porque piensa que ya se durmió uno o alguna cosa. Quiere estar seguro que le está escuchando, porque si sabe escuchar, entonces va a entender bien. A veces hay malos entendidos, no porque no se está comunicando bien el mensaje, sino porque no se está poniendo atención a la persona que lo está diciendo. Y usted tiene razón, porque hoy en día hay muchas distracciones. Hay muchos elementos que distraen o que estorban la comunicación. Si la comunicación es el proceso de dar y recibir información, entonces tiene que tomarse en cuenta que es un proceso de dos vías. Tiene que haber tiempo para hablar y también tiempo para escuchar. Por eso, como le decía, tenemos solo una lengua y dos oídos, ¿verdad? Como que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Usted iba a decir algo? Sí, me llama la atención cuando dice hay muchas distracciones, las cuales nos distraen de una buena comunicación. Yo creo que las distracciones pueden estar ahí, pero ¿cómo empleamos nosotros la comunicación? ¿Y cómo empleamos nosotros esas distracciones? Quiere decir que si yo tengo una buena comunicación, no importa la distracción que hay ahí. Si a mí me interesa la otra persona, si en mí no existe un egoísmo, y veo que, por ejemplo, usted viene a comunicarme algo, pero yo estoy entretenida en otra cosa, y usted sigue hablando y sigue hablando. Imagínese, yo no le pongo atención, entonces yo no voy a entender su mensaje. Quizás si es algo que tenga que ver entre nosotros dos o con nuestros hijos, pero si yo no le respeté ese momento en que usted quería comunicarme algo y yo no le puse atención, no le supe escuchar, entonces no hemos resuelto nada, sino que hemos complicado la situación entre nosotros. Entonces nosotros creo que debemos de ser considerados con nuestra pareja, y debemos de respetarle y aprender, poner atención. ¿Por qué? Porque el matrimonio es, como quien dice, una empresa de dos,
y la comunicación para que esta empresa pueda crecer, pueda avanzar positivamente, tenemos que mantener una buena comunicación y una comunicación clara en la que las dos vías se puedan entender. Y si aplicamos esto a Dios, qué lindo cuando nosotros pensamos que Dios no tiene un horario. Con Dios no podemos hacer una cita para que Él nos escuche. En el momento que nosotros decidimos comunicarnos con Él, Él está atento y nos escucha, está interesado en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Y muchas veces entre nosotros, aún entre la misma familia, bueno, hoy no puedo atenderla, no le puedo escuchar, pero más tarde. Entonces, ese más tarde puede traer graves consecuencias. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el consejo inspirado y queremos seguir ese ejemplo, es diferente, allí se marca la diferencia. Pero como le digo, Dios las 24 horas está disponible a nuestras necesidades, a escuchar el momento que nosotros lleguemos hacia Él. Interesante. Así que nosotros tenemos, siempre yo pienso que si nosotros queremos que una situación en la pareja, en el matrimonio, sea más fácil llevarla, tenemos que seguir el consejo divino. Debemos de seguir el ejemplo que es Cristo Jesús. Exactamente. Y yo creo que ahí va donde estriba el éxito del matrimonio. Exacto, tiene razón. Vamos a irnos a un corte y vamos a volver en breve. No nos deje, por favor, que vamos a seguir hablando acerca de este tema tan importante como lo es la comunicación. Volvemos pronto. ¿Desea hacer realidad el hogar que usted soñó, viviendo intensamente y con mucho amor las distintas etapas de su vida matrimonial? Para alcanzar éxito y plena felicidad, le ofrecemos gratuitamente el libro El hogar que yo soñé, escrito por el pastor Jorge Meyer y su esposa Nidia. Llámenos o escríbanos y reciba este precioso regalo. Nuevamente le damos la bienvenida a su programa Hogar, Dulce Hogar. En este momento continuamos la conversación sobre el tema la comunicación en el matrimonio. Estábamos hablando acerca de la importancia de comunicarse y cómo algunos elementos pueden afectar la comunicación. Viéndolo bien, yo creo que existen diferentes clases de elementos o situaciones. Yo podría decir que hay elementos de tipo interno y hay elementos de tipo externo que pueden interferir con la comunicación en la pareja. Usted ya mencionó algunos, por cierto. A veces la esposa está hablando con el esposo y él está jugando, ¿verdad?, de los jueguitos en la computadora o Nintendo, qué sé yo, cualquier distracción o cualquier sea su juego preferido. Entonces, y al rato entonces pregunta, ¿qué dijiste? Eso realmente yo creo que no solamente deteriora la relación familiar, sino que es una falta de respeto cuando no se le pone atención correctamente a la otra persona, no importa que no sea la esposa, ¿verdad? Cuando se trata de la comunicación en cualquier nivel que sea, debe haber atención. Entonces, esos elementos externos podrían ser tan variados como la computadora o la televisión, un programa, la novela. Yo conozco a alguien que entró una vez, saludó en la casa a la familia y estaban viendo una novela y después nadie le puso atención y se fue, y al día siguiente llamó y nadie supo que había llegado en la noche. Entonces eso es interesante, cómo la persona puede estar tan concentrada haciendo alguna cosa que descuida esa parte de la comunicación. Pero aparte de esos elementos externos, yo considero que hay elementos internos también que afectan mucho la comunicación, y entre ellos yo diría que están los sentimientos. Ay, muy importante. Hay personas que son bastante sentimentalistas, o hay sentimientos muy fuertes, por ejemplo, la ira, ¿verdad? Cómo la ira interfiere, cómo nosotros debemos ser capaces, a lo mejor en otra oportunidad podemos hablar de la ira específicamente, vamos a hablar cómo resolver conflictos, pero cómo la ira interfiere en la comunicación. ¿Hasta qué punto usted puede comprender un mensaje si se encuentra enojada? Pues yo pienso que una persona que está enojada, llena de ira,
no capta ningún mensaje porque no está capacitada para eso. Porque cuando una persona está enojada, se dice que la adrenalina corre por todo el cuerpo y entonces esa persona está preparada como para atacar nada más, no para escuchar a nadie. Entonces es muy duro, es muy triste eso, porque una persona así lo que trata de expulsar es nada más malos sentimientos negativos, y no está dispuesta a escuchar, mucho menos a darle la importancia a la otra persona, porque todos tenemos necesidades, todos merecemos una consideración también. Exacto, pero claro, una persona en esas condiciones no tiene la capacidad. Una persona enojada yo creo que no puede pensar de ninguna manera, porque se bloquea la mente. Así es. Una persona cuando está enojada puede hacer cosas que después se arrepiente. Pero claro, a veces es demasiado tarde, a veces por no saber controlar las emociones o los sentimientos, entonces la persona puede llegar a cometer errores que ya no se pueden corregir más tarde. Es decir, aunque se arrepienta, lo que se hizo lamentablemente fue tan desastroso, y eso pasa muchas veces en el matrimonio. A veces decimos palabras. Yo he escuchado a esposas que dicen: preferiría que me dé un bofetón y no que me hiera con las palabras que usa para decirme. Entonces, esas yo creo que son expresiones que las mujeres a veces las dicen por quejarse de las palabras, porque a nadie le gusta que las golpeen tampoco físicamente. Pero es interesante cómo una persona puede llegar a bloquear ese canal tan importante en el desarrollo de una relación como lo es la comunicación, cuando no sabe controlar sus emociones o sus sentimientos. La comunicación yo creo que tiene varios niveles y debiéramos saber nosotros distinguir entre un nivel y el otro y ver cuál es el mejor nivel de comunicación en una pareja, ¿no le parece? Claro que sí. Es que los sentimientos negativos siempre afectan. También tenemos el egoísmo, el orgullo. Muchas veces esos sentimientos hieren tanto, son tan negativos en la pareja que nos endiosamos, llegamos a endiosar a nosotros tanto que no nos interesa, no me importa lo que a ti te pasa, no me importa lo que tú me digas. Y entonces vivo mi propio mundo y no le doy el lugar que le corresponde en este caso. Si yo llevo una vida así, no le doy importancia a usted, entonces, ¿cómo podemos nosotros caminar, crecer como pareja, cuando cada quien tiene sus propios intereses negativos, egoístas? Cuando eso sucede, yo creo que es cuando nosotros estamos más separados de Dios y no le estamos dando esa oportunidad que Dios controle nuestros sentimientos, que Dios dirija nuestro matrimonio, que Él dirija nuestro hogar. De esa manera nosotros no podemos llegar tan lejos. Quizás lo que se nos augura es un fracaso, pero es bonito depender de Dios nuevamente, les digo, es una experiencia maravillosa cuando uno sabe que no está solo y que tiene un Padre amoroso a quien acudir en todo momento y encontrar la solución a cada situación, por difícil que sea cada problema. Gracias Exacto. A Dios, porque en Él tenemos el mejor ejemplo y el mejor lugar a quien acudir, de quien debemos depender para que nuestra relación entre la pareja pueda ser quizás no lo ideal, porque se trata de dos personas, de dos seres humanos, pero por lo menos caminar de la mano de Dios para que esta relación a sí mismo pueda seguir adelante. Bueno, yo creo que usted se adelantó un poco y ya nos está llevando al punto principal de lo que es la comunicación, porque la comunicación nos ayuda a desarrollar una relación, no importa qué tipo de relación sea, si nos ayuda o es necesaria, es indispensable en todo tipo de relación, comercial, social, familiar, lo que sea. Entonces, si es importante, ¿cómo no lo va a hacer en el matrimonio? Entonces, si usted ha dicho también que Dios, Él se relaciona con nosotros, se comunica con nosotros y está dispuesto 24 horas al día. Yo creo que si nosotros queremos mantener una relación íntima, estrecha, conocernos, conocer bien a Dios, tenemos que comunicarnos con Él constantemente. Entonces, aplicando eso a la pareja, a la vida de familia, yo creo que esa es una gran verdad también. Necesitamos conocernos mejor, pero no nos podemos conocer a no ser que nos comuniquemos. Por supuesto. Nos comunicamos a través de las palabras,
a través de las acciones, a través de nuestros gestos, a través de nuestra forma de mirar, nos comunicamos también. Y a veces como que se contradicen nuestras palabras con nuestra forma de actuar, y eso es una comunicación confusa también, que muchas veces no nos comprende la gente. Me gustaría apenas mencionar que la comunicación se puede ver por niveles también, ¿verdad? Hay un nivel superficial que es, por decirlo así, el saludo, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Y eso. Y hay parejas que se saludan así nada más. Hay un nivel intermedio donde se transmiten ideas y se dan opiniones, pero hay un nivel más profundo cuando se logran transmitir los sentimientos, cuando no solamente se sabe valorar los sentimientos, sino también validar. La comunicación, cuando usted dice y la otra persona inclusive trata de asegurarse si está entendiendo bien. ¿Quiere decir usted que esto así? Entonces, como asegurarse que está comprendiendo el mensaje bien, para que la persona también se dé cuenta que le están poniendo atención. De esa manera, entonces, yo pienso que una comunicación efectiva es realmente indispensable para que el matrimonio funcione. No importa a qué nivel, no importa en qué momento. Pero bien, el tiempo se nos ha ido nuevamente y vamos a volver a platicar, ¿verdad? Otro día platicamos y vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió conversar en esta oportunidad, y permitamos que Él sea nuestro ejemplo como gran comunicador. Él se comunica a través de palabras, se comunica a través de acciones, a través usando todos los medios posibles, y ojalá nosotros también podamos ser buenos comunicadores como Él. Con la ayuda de Dios. ¿Quiere usted tener la oración final, por favor? Sí. Claro que sí. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque en todo momento estás dispuesto a escuchar nuestras peticiones, nuestras plegarias. Ahora suplicamos una bendición especial por cada familia que en este momento comparte nuestra edición. Queremos pedirte que todos hagamos en nuestros hogares, que tú seas nuestra parte principal para que podamos crecer espiritualmente, socialmente, y sobre todo que pueda haber comprensión, respeto y una linda comunicación como matrimonio que somos. Suplicamos la bendición y tu ayuda. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En este momento ha llegado al final este programa, esta edición, pero les invitamos al siguiente programa que tiene Hogar, Dulce Hogar. No se lo pierda. Estamos presentando temas de mucha importancia para la familia y le invitamos, cada vez que usted escuche Hogar, Dulce Hogar, no cambie ese botón, porque tenemos algo muy importante para su familia. Hasta la próxima.